como su propio número indica, en vez de nombre, pues siempre tenemos algún percance de última hora. Teníamos que empezar de esa manera, era el número 13 y algo tenía que pasar en la edición número 13. Pero bueno, es la primera y esperemos solventarlo en breve. Bueno, agradecerles a todos y a todas que estén aquí esta noche para disfrutar de estas jornadas que hoy empiezan y finalizarán el próximo viernes. Antes de nada, me gustaría disculpar al alcalde, a Óscar Hernández. Estaba en una reunión que comenzaba a las 6, me comentaba que próximamente llegaba muy justo, llegaría ya incluso iniciado las jornadas, pero vendrá por aquí para saludar y estar un rato con nosotros. Disculpar la ausencia porque estaba previsto que estuviera para inaugurar, pero finalmente no puede ser. No voy a excederme mucho en mis palabras, simplemente quiero agradecer en primer lugar al Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, que año tras año ha conseguido que estas jornadas sean una realidad. También al grupo de familias Casa de Betania por cedernos cada año este espacio maravilloso, que además en este último año hemos visto unas mejorías muy bonitas, con cuadros de personas ilustres del municipio de Agüimes que están acompañando a estas paredes de este salón. Y también a ellos agradecerles la cesión de este maravilloso espacio. Yo voy a presentar ya enseguida al primer ponente de esta noche, pero sí me gustaría recordarles que después de esta ponencia vamos a tener la proyección del documental Canarias Amasic, y estarán don Pablo Rodríguez y Antonio Boní también aquí en la mesa de Desenfoque Producciones, que han realizado este documental. Mañana jueves 16 también en este mismo espacio tendremos a las 20 horas la ponencia titulada Montañas Sagradas de Gran Canaria, a cargo de don José de León Hernández, técnico de la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Y a las 9 la ponencia Archivos que Salvan Vidas, a cargo de don Carmelo Pérez Rodríguez. Y el viernes a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Larrinaga se presentará el boletín que cada año realizamos por estas jornadas, y que en este caso estarán el único artículo que contiene este boletín es uno referente a la historia de la playa de Larrinaga. En este caso también un miembro del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha realizado este trabajo fantástico de investigación, Francisco Alemán, y lo presentaremos el próximo viernes a las 7, como decía antes, en la Casa de la Cultura de la playa de Larrinaga. Ya sin más, voy a presentar al primero de los ponentes, don Rafael Rodríguez de Castro. Nace en Las Palmas de Gran Canaria el 2 de enero de 1969. Es sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, donde se ordenó el 18 de octubre de 1998. Después de varios cargos pastorales, se encuentra actualmente en Las Palmas por motivos familiares. Realiza estudios de teología entre las universidades de Navarra y Comillas. En esta última continuó con los de Sagrada Escritura, especializándose en los métodos de análisis textual. Su tesina de licenciatura, El relato de la crucifixión en el Evangelio según San Marcos, sincronía, diaconía e intertextualidad, obtuvo la máxima calificación y constituye su primera publicación. Es consultor de la Comisión para la Traducción de los Textos Litúrgicos de la Conferencia Episcopal Española, participando en los informes de trabajo sobre el libro de los Salmos, Lamentaciones y otros textos poéticos hebreos del Antiguo Testamento. Antes de su formación teológica realizó estudios de Derecho, con cursos especializados en Derechos Fundamentales y Ontología Jurídica, así como en Inversiones y Finanzas, aunque nunca ha ejercido la profesión. Completó su formación universitaria con estudios en Antropología Social y Cultural, que ha aplicado al estudio de la población en Canarias desde la conquista hasta la Revolución Francesa. Fruto de este último trabajo, y aplicando las técnicas de análisis textual propios de la hermenéutica y narratología, fue su libro Población de Agüimes en los 100 primeros años del señorío, elaborado en colaboración con don Luis Cristóbal García Correa y Gómez. Son varios sus artículos y colaboraciones, destacando Judíos en Agüimes en la primera mitad del siglo XVI, ponencia de las primeras jornadas del encuentro de genealogía organizada por Genealogías Canarias en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, Orígenes de la Población de Ingenio en las Jornadas de Patrimonio Histórico de Agüimes, el Tenebrarium de la Catedral de Canarias, Ortodoxia y Heterodoxia, publicado en la revista de la Asociación de Amigos de la Catedral de Canarias, o Retazos de la Población de Agaete en el siglo XVI, como colaboración de las jornadas Jueves Culturales patrocinadas por el Ayuntamiento de dicha villa.
De sus inquietudes solidarias, añadir que es patrono de la Fundación Avalonia, involucrada en diversos proyectos de atención a colectivos con riesgo de exclusión social, y actualmente, entre otras actividades, se encuentra inmerso en el proyecto patrocinado por el Ayuntamiento de la Villa de Agüimes de elaborar el registro de la población del antiguo señorío episcopal hasta el año 1718, en que se produjo el motín de dicha localidad, cuyo tercer centenario se celebrará el próximo año. Yo sin más le voy a ceder ya la palabra. Muchas gracias, don Rafael Rodríguez de Castro, por participar con nosotros en estas jornadas de patrimonio histórico. Se merece. Bueno, pues muchísimas gracias al ilustre ayuntamiento de esta muy querida, entrañable Villa de Agüimes, cuna de buena parte de los antepasados maternos. Entre ellos, algunos hablaremos hoy, de los amotinados en ese acontecimiento. Gracias por su presencia, por su atención. Espero que también les sirva al propósito principal de todo este trabajo, que no es dejarlo en una especie de satisfacción personal única y exclusiva, sino que realmente pueda ayudar y fomentar y despertar los mismos sentimientos, las mismas inquietudes que me ha supuesto a mí. Un mayor acercamiento a los lugares, a las personas, a los tiempos. Bueno, en primer lugar, me gusta siempre, aunque no soy historiador, pero el enfoque que hace la historia entre el espacio y el tiempo y el elemento personal que interviene es fundamental. Bien, ¿de qué espacio estamos hablando? Pues en primer lugar, de lo que se ha venido a denominar señorío de Agüimes. Es un territorio que excede a lo que es actualmente el municipio. Abarca también lo que hoy es el municipio de Ingenio. El hecho del motín no solamente aglutinaba a estos dos territorios que estaban constituidos en señorío de Agüimes, sino que incluso involucra a una comarca que en aquel entonces ya era gigantesca, sigue siéndolo hoy también, la de las Tirajanas. Y justamente, si hay un lugar en las antiguas Tirajanas que tiene una cierta dependencia y vinculación con el señorío de Agüimes, es la parte que está más hacia naciente, hacia el norte, la parte que hoy figura dentro del municipio de Santa Lucía. Los terrenos motivos, el objeto motivo del motín está en el actual Santa Lucía. Es muy frecuente el parentesco que hay entre los vecinos de Santa Lucía y es una pena porque es uno de los cuadros, venía precisamente esa estadística, ¿no?, de cómo servía la antigüedad incluso para percibir los acontecimientos de forma globalizador, aglutinador, no con separación, con división, con singularidades que muchas veces lo que hacen es empobrecer, aislar, y en esas circunstancias es muy difícil sobrevivir. Agüimes sobrevivió porque no solo fue consciente en aquel entonces de lo que era y de lo que abarcaba, sino que incluso puso como estandarte una serie de valores, que los veremos ahora, que los tenían en inquietud y en expectativa muchas personas, muchos habitantes de esta isla. Ese gran valor que es la justicia. En el momento en el que se habla del motín, estamos en el año 1718, porque el acto definitivo donde la acción de reclamación de justicia pasó a un matiz un tanto violento y por tanto de motín fue en el mes de noviembre. Es ahora, falta un año todavía para los 300. Fue a lo largo del mes de noviembre cuando salta la chispa violenta y por eso se ubica en noviembre del 18 lo que es el motín en sí. Pero las circunstancias del motín venían fraguándose de mucho tiempo antes y las consecuencias durarán tiempo después. La solución incluso del motín a veces se nos escapa y la tenemos delante de nuestros ojos. Cuando uno se asoma a esas laderas que dominan toda la llanura hacia el sur y donde hoy se vislumbra una población que es casi una ciudad, donde antes la gente decía que aquello era la nada, toda la parte de vecindario, Sardina, todo lo que se divisa desde alto, hasta llegar incluso a la parte de Aldea Blanca, se constituye como la población que hoy conocemos, en ese momento como germen, justo a consecuencia del motín. Lo veremos también al final de este trabajo. El año de 1714 ofrece como características, por una parte, hay una expansión demográfica,
aumenta la población considerablemente. Hay otras estadísticas que se me va a quedar, lo más atractivo era lo que entraba por los ojos en los dibujos y en los gráficos. Ahí también se veía en un gráfico cómo evolucionaba la población. Hay un despegue, sobre todo a partir de 1680, que se acelera contundentemente, lo diré después por lo menos de palabra, para que seamos conscientes, se acelera a partir de que el siglo XVIII también da su comienzo. Hay una expansión económica. Desde finales del siglo XVII, 1680, se ha fijado además como una fecha por los historiadores donde un cambio de gestión, reinando todavía Carlos II, pero sin embargo con un equipo que en ese momento se suma a la política económica del país y permite dar un giro de desarrollo y de progreso después de un siglo XVII nefasto, de crisis, de decadencia del imperio. Esa expansión económica hace precisamente que quienes estaban ubicados en una posición privilegiada quieran todavía dar un salto mayor. Quien se veía en esa posición privilegiada porque había sobrevivido a la etapa crítica aquí en la isla, rápidamente tenía como escalón siguiente el poder hacerse un hueco en la corte y codearse con los grandes potentados del reino, todavía del imperio. Ahí aparece ya la figura, bien, de aquel que va a usar más la fuerza que la razón y la justicia para salir adelante con la suya, el sargento mayor de la isla, don Francisco Amoreto y Manrique de Lara. Está todavía recluido en la isla, pero ve ya que las cosas se expanden y tiene ante sí unas oportunidades inigualables de adquirir un patrimonio considerable. Y a partir de ahí ir viendo cómo se abre un hueco entre esa alta sociedad cortesana, no simplemente insular, que le permitiera pues, otras circunstancias distintas, otro nivel de vida muy distinto. Y al mismo tiempo también ocurre con la ciudadanía. La ciudadanía tiene mejores recursos. E incluso ha habido un progreso, en cierta manera técnico, que todavía le permite aprovechar mejor aquellos recursos que necesita para vivir. Y no podemos perder de vista un elemento que tiene que ver con la agricultura y tiene que ver con el modo de vida de la época. Estamos todavía en una sociedad que vive de una manera precaria. No hay abundancia de bienes para comer. Hay un elemento que es fundamental en la dieta. No hay variedad, no hay supermercados, ni hay una gran variedad, aunque de por sí las islas, por el clima que tienen, pueden tener una mayor cantidad por procurar mejores cosechas a lo largo del año, pero no hay de todas maneras abundancia como la puede haber con las técnicas hoy en día. Sí, se dependía fundamentalmente del grano. El pan era el elemento básico de la dieta y junto con el pan, que se hacía, no iba uno todos los días a la panadería, sino que se hacía una vez a la semana y duraba varios días, y eso después se mezclaba y se utilizaba para ir, para venir, como comida para trayectos largos, como para estar en casa. Después se tenía queso, se tenía algo de verdura, se tenía los caldos que sobraban de hacer pues las comidas un poco más contundentes, y con esas mezclas y un poco de creatividad se iniciaba la dieta. Pero el pan era fundamental, no podía faltar pan. Una anécdota. Es una de las quejas que mandan los franceses normandos recién llegados a la isla de Lanzarote, cuando Bettencourt se va a Andalucía para conseguir nuevos recursos y habituallamiento, pues se quejan de que se han visto obligados a comer todos los días carnes y pescados porque le falta algo tan fundamental como el pan que tanto echan de menos. Que traiga pan o que vea la manera de cómo importar grano a las islas y poder fabricar allí mismo pan. Eso está en la crónica Le Canarien de principio del siglo XV, 1400 y poco. Pues 1400, 300 años después, la situación es similar, no ha cambiado. También, considerando el espacio, no hay que perder que si hoy vemos esto poblado, y antes decía que hoy es una maravilla ver una gran población casi ciudad, donde antes era la nada, toda la llanura de lo que hoy es la costa de Santa Lucía de Tirajana, en aquel entonces aquello era la nada. Por el sur no iba a entrar nadie. La gente de Tirajana era una población más bien escasa y tenía recursos más que de sobra arriba, y además la lejanía también con respecto a la costa, como para molestarse a ir hasta abajo. Los grandes pretendientes a aquella zona, que además les venía fenomenal precisamente para esto, para cultivar grano, eran los vecinos de Agüimes. Y poco a poco, desde el principio del siglo XVII, seguirán expandiendo aquella zona. No son los únicos. Aquellos que ocupan un lugar más privilegiado miran la situación de otra manera. Mientras que el vecino de a pie aquello lo contempla como una parcela donde procurarse él un mayor sustento, un sustento seguro, los grandes potentados, don Francisco Amoreto y sobre todo la familia del Castillo, ya va teniendo una serie de posesiones considerables por la zona de Juan Grande.
Lo ven como una ocasión impresionante para hacerse con el control del mercado de granos de la isla. Si son los que más producen y en ese momento saben controlar la producción, pueden convertir su situación en unos niveles de riqueza abundantes. Un ejemplo, Fuerteventura, zona de la oliva. El año que aquello tiene una buena cosecha, la riqueza bulle en una abundancia escandalosa. Año que la cosecha fracasa, o te previenes en las buenas cosechas para guardar un poco, o la situación es calamitosa, se pasa hambre. Bien. ¿Cómo es aquel tiempo? No olvidemos que en 1718, cuando estalla el motín, es un poquito después de que termine la Guerra de Sucesión Española. En un momento de guerra, normalmente hay deudas. Quienes han estado implicados en la guerra han tenido que pagar ejércitos. La producción del país se ha visto reducida por la situación bélica. Es un momento de un pequeño bache económico. Hay muchos incluso en el país que han prestado dinero a la corona. Y lo peor es que ha sido una semiguerra civil con dos candidatos a la corona, uno Borbón, que es el victorioso, y el otro austriaco, que es el que sale derrotado. Y según las alianzas se fueran con uno o con otro, las oportunidades eran fabulosas. Francisco Amoreto y Manrique de Lara tenía tanto de mal carácter como de listo, porque supo aliarse con el Borbón, con la dinastía francesa, que es la que vence al final. Bien, otra ocasión más de cómo consigue posicionarse para adquirir una serie de terrenos que en un primer momento parecía que no iban a pertenecer a nadie. Hay una reorganización de la administración. El sistema federal y por reinos estancados que hasta ahora venía dominando en España con los Austrias va a transformarse más en un modelo francés, sobre todo centralizado. Hay una recuperación, ya lo dije antes, del ciclo económico, hay una economía expansiva, hay un gran desarrollo de las comunicaciones marítimas. En contraprestación, no solamente porque hay un desarrollo económico, un desarrollo técnico en la parte europea, sino que es que también en toda la parte americana empiezan a despuntar las sociedades con una cierta envergadura. Ya no son sociedades muy precarias que están empezando en un régimen colonial o en un régimen tipo virreinal más propio del Imperio Español. Ya hay desarrollos, hay estructuras económicas, hay estructuras incluso de tipo político, hay estructuras sociales que van tomando conciencia de que son muy distintas de las lejanas de Europa. Apenas estamos a 100 años del gran movimiento emancipador de todos los territorios americanos. Y Canarias está en medio, está en ese trasiego de una mayor frecuencia de tráfico, suministrando continuamente a barcos y sirviendo además de un eslabón comercial muy importante. Es el momento también, como anécdota, donde Inglaterra es la gran triunfadora de aquella guerra y es a partir de entonces en que se la pueda considerar una potencia como de las primeras en este momento del mundo. El tercer elemento de la historia es la población. La población de Agüimes es una población diversa. No es difícil hacer un marcador que la define con precisión. Hay antiguos pobladores. De esos antiguos pobladores hay un elemento indígena importante. Hay un elemento inmigrante que ha venido desde antiguo y ha continuado posteriormente de las otras islas, fundamentalmente de Fuerteventura. El lugar de las majoreras es bien reflejo de ello. Hoy en el municipio de Ingenio, cuando se fundó sobre 1600 y poco, estaba entonces dentro del señorío de Agüimes. Eran varias hermanas que provenían de Fuerteventura, varias hijas de un emigrante de Fuerteventura. Ellas vinieron pequeñitas y la circunstancia de que en un momento sus padres mueren y quedan ellas viviendo en el mismo sitio, todas ellas hermanas, las majoreras. Pues así, hasta ahí se quedó el nombre. La población empieza a dispersarse, prácticamente hasta el siglo XVII los grandes núcleos es la villa de Agüimes y el gran centro industrial comercial en el Ingenio. Hay un pequeño grupo que también está concentrado en Temisas y la concentración es más por la lejanía que por otra cosa, y el resto está desierto, no se vive. Solamente a partir de 1600, avanzado, 1630, 1640 en adelante, es cuando ya uno empieza a reconocer no solamente lugares de labranza o lugares donde guarda uno el ganado fuera de los núcleos poblacionales, sino que ya empieza a haber alguna vivienda fuera de los núcleos poblacionales. Sobre todo el Carrizal será el segundo lugar donde se amplía población.
Y fundamentalmente esta población dentro del señorío de Agüimes, como antes comentaba, en ese momento se ve como una población embutida. Bien, es una población que ha crecido mucho, tiene los recursos que el propio señorío les ha procurado para la producción de grano en un año de abundancia bueno, pero en los años de abundancia no tan buenos. Agüimes tenía además de antiguo un sistema único, también se repite en otros sitios, en la isla no he visto todavía ninguno, fuera de la isla sí, que le llamaban el pósito, por el cual parte del grano de los años buenos se abonaba al pósito en una cantidad que se estipulaba y era como un tributo que uno pagaba en especie. Bien, eso servía para que después en los años de escasez el grano no hubiera que comprarlo fuera a un precio disparatado, sino que ya había en los depósitos por lo menos para ir remediando la situación de una forma bien. Sin embargo, eso sigue siendo una economía precaria. Bien, ¿dónde estaba la solución? Continuar sembrando grano más allá del señorío de Agüimes. Bien, es por eso que esa sensación de embutido de la población rápidamente se va a expandir, trasladando su lugar de trabajo fuera del señorío y a continuación, poco a poco, en Sardina, en lo que llaman los llanos del polvo, que irán forjando unos núcleos también poblacionales que se convertirán después en auténticos pueblos y hoy en día pues lo que hoy veremos. Poco después veremos las primeras menciones. A mí me llamó la atención, no sé si tendrá que ver, uno está claro que es Sardina, lugar de Sardina, población de Sardina, y ahí no tiene... Pero el otro, que en aquel entonces llamaban los llanos del polvo, hay un momento dado, cuando se hace un gran repartimiento, lo veremos después, a partir después del motín, como consecuencia del motín, empieza a hablarse del vecindario de los llanos del polvo. Los llanos del polvo donde está hoy vecindario. Bien, es el único momento en el que yo he visto vinculado a la palabra vecindario, que ya de por sí es extraña, repetida varias veces y vinculada además con la expresión llanos del polvo. Y me preguntaba, también como reto, ¿es posible que el nombre surja de ahí? Bien, como una especie en fin, de expresión larga y se va prefiriendo a la segunda denominación que a lo mejor pues no gustaba o no hacía mucha gracia o daba la sensación de mayor precariedad. Bien, pero bueno, como dato, nunca había visto los llanos del polvo con esa calificación hasta justo después del motín. Bien, ya veremos en qué circunstancias. Entramos en el motín. ¿Quiénes son las altas esferas? Hay un libro no, son varios libros, 4 volúmenes, que se publicaron en el siglo XIX. La obra hoy está un poco desfasada, pero en su momento fue una obra de relevancia a nivel mundial. Bien, de don Francisco Fernández de Bethencourt, celebrábamos hace un par de años el centenario de su fallecimiento. Pues en esa obra de 4 tomos se llama El nobiliario de Canarias y hay un capítulo dedicado a la casa de Manrique de Lara. Y les paso a leer cómo califican a un señor que si escucháramos a la gente dirían auténticas pestes de él, porque aparece además en las declaraciones, que menos bonito, le dicen de todo. ¿Qué es lo que nos dice el nobiliario? Para que también se vea muchas veces la literatura de tipo histórico, en qué niveles puede caer y cómo exaltando lo positivo y olvidando lo que no es tan positivo, dan una imagen distorsionada de un personaje. Sargento mayor, contador y veedor de la gente de la guerra de Gran Canaria, señor de la casa y mayorazgo de la Vega Grande de Guadalupe, capitán de caballos Corazas, regidor perpetuo y hereditario de Gran Canaria, ministro del Santo Oficio de la Inquisición, que fallece en el año de 1733. Casó 2 veces, primero en la Orotava, con doña Isabel Rosa de Santa María de Valcárcel, Mesa y Lugo, hermana del marqués de Torrehermosa, y por segunda vez en Telde, 1715, con su prima, don Josefa Antonia del Castillo Olivares, Maldonado y Ayala. La única hija del segundo matrimonio es la primera condesa consorte de la Vega Grande. Dicho de otra manera, don Francisco Amoreto y Manrique de Lara es el suegro del primer conde de la Vega Grande y el que aporta, con lo que va a poder arañar de mala manera como secuelas del motín, más lo que después irá consiguiendo, formará lo que es el patrimonio que después, en 1777, unos años después, dará lugar a ese patrimonio del título de ese nombre, de Conde de la Vega Grande, que es la de aquí, esa es la Vega Grande, y la de Guadalupe, que es la de Ginamar. Es la parte de Ginamar, es la Vega de Guadalupe.
Otros intervinientes del motín por parte de la Real Audiencia, solamente por nombrarlos y que después suenen: el regente de la Audiencia, que es Lucas Martínez de la Fuente; el oidor de la Real Audiencia, que prefiere, hay unos calificativos también negativos en cuanto persona y en cuanto profesional, nefastos hacia él, don Diego José de Tolosa, oidor de la Real Audiencia de Canarias, perteneciente además a una familia de cierto corte nobiliario de Tenerife; don Francisco Román y Meléndez es otro fiscal de la Real Audiencia, es el que lleva los primeros momentos con bastante prudencia el motín; y don Alejandro Barcia, fiscal sustituto de Francisco Román, que es el que actúa con mayor contundencia, pero rápidamente también es cumplidor de todo lo que le toca cumplir y nada más, no, tampoco tiene un papel. Bien. Por la parte de Agüimes, en su cabeza está el señor Lucas Conejero de Molina. No vive aquí en el señorío, vive en Tenerife. Siempre, sin embargo, de Tenerife va a tener mano izquierda para apoyar en todo momento a los amotinados, sabiendo cuál era el problema de fondo y conociéndolo perfectamente. El alcalde real de Agüimes, Joaquín González Lorenzo, que termina mal, es el protagonista al que agreden, y como consecuencia de su agresión es el primer acto de amotinamiento de los vecinos de Agüimes. Es curioso porque casa en Agüimes, sin embargo ya su descendencia y el resto de su familia no continúan en Agüimes. Es tal la enemistad por su afinidad con Francisco Amoreto que a continuación tiene que irse del señorío, no continúa por aquí. El alcalde ordinario, saben que en Agüimes hay dos alcaldes: el alcalde real, que lo pone el gobernador de la isla de parte del rey, ese acabó mal, y el alcalde ordinario, que lo ponía el señor del señorío, que era el obispo. Bien. Bueno, el alcalde ordinario está Sebastián Hernández Afonso, descendiente además, después daré los datos curiosos de su ascendencia. Como escribano, lo apunto, Sebastián de Fuentes Diepa, porque tiene además una actitud muy lista. Se ve en la tesitura de atender a don Francisco Amoreto, al que se ve que no le cae nada bien, y tiene que acompañarle cuando levanta acta de los terrenos que quiere ocupar, pero sin embargo después, cuando le piden que declare lo que ha visto en los episodios violentos, es curioso porque a todos los que él nombra, que se acuerda que estaban en el episodio violento, resulta que no tienen nada que ver con la violencia en sí, sino que eran gente que estaban de contemplación, y sin embargo la lista de los que sí participaron se los cayó a todos. Bien, en su declaración no nombra a ninguno de los agresores, da una serie de nombres, un total de 10, 11 nombres, de los que él recuerda que estaban en el momento de la agresión al alcalde real, pero ninguno de ellos se prueba que fueran los agresores, como parece que así efectivamente ninguno de los que él nombró eran agresores de ninguna manera. Y en otro nivel pues está el capitán general, que tiene que venir de Tenerife, José Antonio de Chávez Osorio. Tiene una actitud también muy agresiva, marcial, quiere rápidamente solucionar por las armas el episodio, tiene que verse frenado continuamente por las circunstancias. Y finalmente a Fernando del Castillo Olivares, coronel de Telde, que llega a exasperar por 2 veces y a provocar que una paz que se consigue en un momento determinado por llegar donde nadie le llamaba y sin saber muy bien a lo que iba, pues por 2 veces una paz que se consiguió, consiguió quebrantarla y prolongar el motín más tiempo que la cuenta. Este bendito de Dios, don Fernando del Castillo Olivares, era a su vez suegro de Francisco Amoreto, era el padre de su mujer. La cronología del motín. Me voy a saltar porque ya vamos con un buen rato. Los prolegómenos. Hay ocupación de tierras desde principios del siglo XVII, 1615 al 19 ya hay un primer pleito porque ya hay vecinos de Agüimes que ocupan para trabajar tierras. En 1645 se llega incluso a un arreglo con la corona. Había gente que había ocupado terrenos, pero se veía que lo habían hecho por necesidad y de buena fe, pues se les había puesto una cantidad de dinero que no era tampoco una fortuna, un ducado, por la usurpación que habían hecho, y que si querían trabajar las tierras podían hacerlo solicitando en forma lo que quisieran y pagando por cada fanega £1 y al año, que tampoco era una cifra excesivamente alta. Bueno, pues así pasan los años. Como consecuencia de la guerra de sucesión española, Francisco Amoreto, que conoce muy bien la situación, se da cuenta que la caja para la defensa de las fortificaciones de la isla está vacía. No hay forma de pedir dinero a la corona, tienen que afrontar otros préstamos.
y se le ocurre que de su propio pecunio puede aportar unas cantidades a cambio de que le den sus ambicionadas tierras en la zona de los Llanos del Polvo y de Sardina. Problema: había vecinos de Agüimes que ya las estaban trabajando de mucho tiempo atrás, a los cuales don Francisco Amoreto ni los nombrará, ni los considerará en lo más mínimo, ni se dará por enterado en ningún momento de que estaban allí, como veremos. En 1703 y en 1716 llegan inspecciones a la isla para comprobar esas tierras que se habían estado dando a cambio de un censo anual, a ver cómo estaban, y los inspectores se dan cuenta de que hay mucha deuda pendiente por cobrar. Muchos campesinos, sobre todo porque eran pobres de solemnidad, no pagaban. Bien, y al mismo tiempo seguían usurpando y ocupando todavía una mayor cantidad de tierras de las que estaban previstas. Bien, esto hace, a su vez, que aproveche el juego todavía en mayor medida el propio don Francisco Amoreto y Manrique de Lara, haciendo que aquellas deudas que los vecinos pudieran dejar pendientes, las asumía él a cambio de ponerse, de subrogarse en la posición de los vecinos. Bien, y al mismo tiempo también pedía ocupar unas tantas más como cualquier vecino. Lo único que él no las cultivaba, él utilizaba después personas medianeras para poder salir adelante con lo que él por una parte ordenaba ocupar y otros se encargaban de trabajar. Así las cosas, hasta que efectivamente por parte de la isla se llega a un punto en el que hay que vender esas tierras, y en ese momento, y de una forma un tanto extraña, apartada y fuera de los reglamentos de publicidad, Diego de Tolosa, desde la Audiencia, y el propio Francisco Amoreto por su cuenta, se las componen para, entre ellos, adquirir las tierras a espaldas de cualquier otra persona que pudiera interferir. Bien, estamos en el año 1716, el 24 de diciembre, directamente hay una real cédula en la que se encomienda al oidor de la Real Audiencia, don Diego de Tolosa, para que remate una solicitud que ha realizado don Francisco Amoreto y Manrique de Lara de tierras en Sardina y Llanos del Polvo por la cantidad de 2.500 escudos. El año de 1717 va a ser una puesta en claridad de esos terrenos para ver si se atendía o no se atendía la solicitud de don Francisco Amoreto. Durante este año, en un primer momento, pues se tasarán las tierras, acudirá el alcalde real de Agüimes junto con el alcalde real de Tirajana para primero hacer un deslinde, establecer dónde quedaba el perímetro, medirlas, bien, y a continuación también tasarlas. Bien. Se tasa, había ofrecido 2.500 escudos, pues la tasación de sus amigos, los alcaldes reales, redujo todavía el precio de 2.500 que él en un primer momento ofrecía, ya estaban por debajo del precio en esa cantidad, pues la tasación la componen en 1.838 escudos, es decir, 28.000 reales. A finales de año de 1717, el día 1 de diciembre, el propio Román Meléndez, el regente de la Audiencia, es el que se traslada a Agüimes a verificar todo el informe que a lo largo del año se había elaborado. Verifica los linderos, verifica las superficies, verifica los valores, preguntando a la gente. Hay un primer incidente cuando se acercan a la zona de Aldea Blanca, donde hay una serie de vecinos, me parece que para la memoria, ahora que en este momento hemos alcanzado en fin, el ponerle voz a tantas memorias que durante mucho tiempo iban quedando aparcadas hasta llegar al olvido, pues ahora con la voz quisiera hacer memoria de aquellos vecinos que, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, porque estaban en ese momento en sus labores de campo, y a la altura de Aldea Blanca, protestan por lo que estaban haciendo. Fernando Pérez, Francisco Vizcaíno, Juan de Cabrera Morales, Lorenzo Hernández y Juan Martín Alvarado. Dato curioso, todos ellos son campesinos sin muchos recursos. Hay uno de ellos, Juan Martín Alvarado, todos los demás son prisioneros. A este último se le libera por ser pobre de solemnidad. Bien. El 10 de diciembre, unos días después, Román Meléndez declara las tierras identificadas, deslindadas, tasadas adecuadamente y listas para adjudicar por el valor de tasación que se establecía en una nueva cantidad, la que acabo de decir ahora, 1.838 escudos. Entramos en 1718. A principio de año, el 4 de febrero, Diego de Tolosa adjudica las tierras a Moreto, pues es el único postor.
No es que sea el único postor, es que no se avisó a nadie más. Los únicos que pudieron protestar fueron aquellos vecinos porque se dieron cuenta de que algo raro se estaba sucediendo. Va pasando el año. El 10 de agosto se formaliza la propiedad, se expide la Real Cédula, en el que es la corona la que entrega el título de propiedad al propio Francisco Amoreto. Y Diego de Tolosa le da permiso para ya que las pudiera aprovechar en todo su conjunto. Y ahora sí que empieza el momento más candente de la situación. El día 2 de noviembre de 1718 se da posesión efectiva a Amoreto, hay oposición de los vecinos, una oposición de momento verbal, no es una posesión pacífica, hay intereses y derechos que están en juego y que no se han considerado. Al día siguiente, el 3 de noviembre, el sacerdote de aquí de Agüimes, Juan Melián, que es apoderado de Amoreto, el alcalde real de Agüimes, que antes habíamos nombrado, y el escribano de la villa, Sebastián Fuentes Diepa, acuden junto con Amoreto a levantar acta, tanto de la propiedad como de la efectiva posesión, porque ya se estaba haciendo uso de las tierras. Van por la mañana, cuando regresan por la tarde, es cuando se encuentra a un pequeño conato de vecinos de Agüimes, hay localizados con nombres y apellidos hasta unos 40, hay una desavenencia, los vecinos de Agüimes conminan al escribano que así como ha levantado acta de lo que le decía don Francisco Amoreto, que también levantara acta de lo que ellos decían, que no era una posesión pacífica y que argumentaban que existían derechos adquiridos previos que había que considerar y había que respetar. En un primer momento, el escribano, Sebastián Diepa, no quiere hacer tampoco mucho caso, dice que ya lo atendería en otro momento en su despacho, pero que él allí iba de parte de don Francisco Amoreto solamente a su gestión. Los vecinos le insisten, se entromete el alcalde real, que además va en caballo, va en cabalgadura. Hay un momento de malos entendidos, el alcalde se ve que utiliza un poder donde no podía ejercerlo, en ese momento estaba dentro del terreno de Tirajana, él no tenía jurisdicción fuera del señorío de Agüimes. En el momento del fragor hay hasta 4 vecinos de Agüimes que derriban del caballo a Joaquín González Lorenzo, y en el suelo le lanzan un dardo, que es una pequeña flecha con su mano, como una lanza pequeñita, bien, le golpean, lo dejan malherido, sangrando de la cabeza, y se van creyéndole que lo habían matado. Bien, sobrevive a ese episodio, los vecinos lo dejan abandonado, son otros que acuden y lo llevan a su casa, y a partir de ahí empieza a convertirse lo que hasta ahora eran unas disputas verbales, jurídicas, ahora se convierte ya en un auténtico motín. El pueblo de Agüimes, dándose cuenta de lo que había hecho, los gritos mientras estaba el alcalde real en el suelo, los otros que se iban corriendo y claro, prometiendo y deseando pues las peores circunstancias y sobre todo una palabra que en aquella época sonaba poco menos que a catástrofe, algo horroroso, bien, que era la acusación de crimen de lesa majestad. Bien, que era lo que les estaban amenazando. Han golpeado a la autoridad del rey, eso era muy grave, se castigaba con la muerte. Bien, los vecinos eran conscientes de que eso podría a lo mejor darse a lugar y se refugian en Agüimes y armados. Las milicias entregan las armas, se arman, las recogen, y es anecdótico porque la voz rápidamente se extiende hasta el punto que ese mismo día, y qué fama no tendría don Francisco Amoreto, que después en los expedientes y los informes que se mandan a Madrid se justifica que su mala fama se extendía por toda la isla por las malas artes de cómo se iba haciendo con su patrimonio, vinieron incluso hasta del regimiento de Telde para unirse con los amotinados en Agüimes. Bien. Bueno, el 5 de noviembre el 5 no, estoy todavía desfasado. Sigo, el 1 de diciembre. El 1 de diciembre es el de la audiencia, hemos dicho que se retiraban para los implicados, se ubican en Telde. Para el día 1 de diciembre es Francisco Román Meléndez, el regente de la audiencia, el que se presenta en Agüimes, y sin embargo no lo dejan entrar.
Bien. Y sobre todo porque viene acompañado del coronel de las milicias de Telde, cuando tenía incluso de los propios milicianos de Telde que se habían unido y estaban junto con los de Agüimes. El día 2 de diciembre, después de parlamentar, se permite la entrada a Agüimes del oidor y se le deja también que le acompañe el coronel de Telde. Se requisan las cajas y banderas. Es una cosa curiosa, pero después de leer lo que es el proceso, uno se hace cargo de lo que eran los signos o las insignias en aquel entonces. Claro, para las milicias, tanto las banderas como las cajas, por donde marcaban el ritmo de la tropa, formaban algo así como los elementos esenciales que les cualificaban como milicia, como ejército y como servidores del rey. Bien, eran los elementos que le vinculaban al orden y la disciplina que representaba el monarca y que en el pequeño batallón miliciano, cuando lo enarbolaban, venían a lucir todo eso. Bien, que les requisaran era un deshonor. Y así lo sentían, porque después en la Plaza Santa Ana una de las cosas que más reclaman es que se les devuelva las cajas y las tal, porque su lucha era legítima. Por tanto, no tenían motivo para la deshonra. Las armas no, las armas las conservan, porque se veía que aquella situación pues no se les podía ir de las manos si entregan las armas. El 3 de diciembre, con las cajas y banderas, es lo único que ha conseguido requisar Román, va a Telde y ahí establece un pequeño puesto de mando donde intenta una segunda negociación que tiene lugar entre el día 7 y 8 de diciembre. Ahí comparecen el alcalde ordinario de Agüimes, el alcalde real está convaleciente, está muy mal herido. Acude también como oficial de las milicias de Agüimes el alférez Bernabé López y un vecino de Agüimes de cierto prestigio, Juan Rodríguez Ortiz. Entre ellos hablan primero durante el día y por la noche se incorpora Francisco Amoreto. Obviamente no hace falta decir que no hay acuerdo. Amoreto se pone de forma desprendida a ofrecer tierras, a ofrecer incluso las medianías, con algún medio comentario de quien está acostumbrado a unos niveles de poder, donde pues muestra de forma incluso inconsciente el desprecio que tenía. Bien, poco menos de que con pequeñas parcelas a dónde van a ir ustedes, mejores que trabajen para mí en un dominio grande donde cada uno pueda tener su parte y tienen la garantía de la grandeza como permanencia y como conservación. Hago un paréntesis y quisiera también mencionar y hacer memoria de quién es el gran descubridor del expediente del motín de Agüimes, que es don Vicente Suárez Grimón, catedrático de Historia Moderna de la Universidad, de la Facultad de Historia de la Universidad de Las Palmas, donde él apunta de una forma certera cuál fue realmente el motivo de ese interés tan grande de Francisco Amoreto. Antes lo dije, pero el mérito es suyo, él es el primero el que lo dice. Bien, es el control del mercado de grano de la isla. Bien, no es lo mismo tener un montón de propietarios pequeñitos produciendo grano y encima con un pósito que me equilibra rápidamente el mercado, acumular yo y poner el precio que me dé la gana a mí. Bien, por muchos medianeros que tenga. Bien, las trampas e incluso los malos apaños en medianería se conocen hasta el otro día, porque la experiencia, y además la misma familia, y la experiencia llegó hasta no hace nada. Bien. A mitad de mes se incorpora a todo este núcleo de Telde, nada menos que el capitán general con un retén que tiene que venir desde la isla de Tenerife. Al anterior fiscal, cuando llega el capitán general lo sustituye otro, se acercan a Agüimes, llegan además con una fuerza, sorprenden un poco a la población y consiguen capturar. En los días que han estado reunidos han abierto un proceso, ya saben quiénes son los implicados de forma directa a la agresión al alcalde real y hay hasta 26 personas que son apresadas por este motivo. Bien. Ya estamos en 1719, entre el 2 y 3 de enero le llega un nuevo documento de posesión de la propiedad que expide Diego de Tolosa a Francisco Amoreto. El 6 de enero se da sentencia contra los 25 detenidos, hay 4 de ellos que son conducidos a presidio a África, la mayor parte quedaban con la pena, no, la mayor parte no, hay unos 7, 8 que quedan con la pena de destierro, una cantidad más grande, que son unos 11, que quedan a disposición del tribunal porque hay algún cargo que hay que dilucidar. Rectifico los números: 5 a destierro, 5 a presidio, 8 a destierro. Entiéndase otra cosa lo que significa presidio.
Presidio es prácticamente muerte en unas circunstancias dolorosas. Es estar trabajando y quedar a merced de los carceleros de turno en unas jornadas y en unas situaciones calamitosas. Es muy difícil sobrevivir a un presidio. Otros a destierro, un total de 8. Quedaban a disposición del Consejo un total de 9 para que se fuera delimitando mejor la culpa, porque no era tan grave ni tan clara como los otros. Y finalmente había 5 personas que se les declaraba absueltas. Bien. Había incluso, hago un adelanto, es curiosa la ascendencia de todos los prisioneros, porque hay un denominador común que llama enormemente la atención, después lo veremos. Bueno, el 7 de enero hay 60 vecinos de Agüimes que se trasladan hasta Las Palmas porque a los condenados se les iba a trasladar a Tenerife, y donde había una cierta desconfianza en que ni pudieran tener lugar las apelaciones que querían hacer y posiblemente se les pudiera someter a otros procesos mucho más rigurosos sin el acompañamiento del vecindario ni de la cercanía del lugar donde desarrollaban su vida. Bueno, pues antes de que el barco donde iban los prisioneros, que en un primer momento paraba en Tenerife y que había rumores que terminaría en la zona de la península, que se dirigía hacia Cádiz, los vecinos el día 7 de enero, al día siguiente de que corriera la noticia de que un barco se los iba a llevar, hasta 60 vecinos de Agüimes se trasladan a Las Palmas y se posicionan en la plaza de Santa Ana pidiendo clemencia para aquellos prisioneros, o por lo menos que no se les embarque, que se mantuvieran en la isla a la espera de que finalizara el proceso. El capitán general, que vive en ese momento en el Palacio Episcopal, aquello era algo así como la casa, la pensión del mosquito, como había antiguamente. El obispo estaba en Tenerife, como antes les decía, con lo cual allí se quedaba pues todo el que pasaba por allí con cierta autoridad. Allí se estaba quedando el regente. Las sótanos se utilizaban además como cárcel de la Inquisición. Bien, y era un poco una casa que se usaba para todo. Bueno, pues ahí están prisioneros ahí está viviendo el capitán general. Se queda allí mientras está de vecino en la isla. Los vecinos ocupan la plaza, el capitán general sale no solamente con fuerza, sino que además pide refuerzos de artillería y a la pequeña guarnición que trajo consigo. Hay una primera refriega en la calle, después se vuelven a recluir dentro de las estancias del Palacio Episcopal. Y hay un momento dado donde empiezan a llegar vecinos, ya no son los primeros 60, sino que ya se acumulan hasta un total de 300. Los vecinos de Las Palmas, que ya empiezan a conocer el tema, a la voz de Todos somos Agüimes, se siguen acumulando en aquella plaza. Llega incluso gente, ya se ha corrido la voz por la isla, el tema llegaba coleando de hace 2 meses, viene gente de otros lugares de la isla en solidaridad y conociendo lo que estaba pasando en Agüimes. No había televisión ni había técnicas modernas, pero las noticias volaban y se sabía perfectamente quién era el causante de todo y quién no, y de parte de quién estaba la justicia. Y hasta qué punto la fama de Francisco Amoretos se había extendido en otros lugares y negativa, que no vacilaban en echar una mano en este asunto. Bueno, pues en un momento determinado la situación es tan tensa, bien, están a punto de abrir incluso fuego desde las casas consistoriales, donde ya hay piezas de artillería activadas y preparadas, y en ese momento es cuando irrumpe en la Plaza Santa Ana el conjunto de órdenes religiosas, parroquias e incluso hasta los jesuitas sacan al Santísimo y lo ponen entre medias para evitar que se pudiera producir cualquier desgracia. Y efectivamente, en ese momento de tensión se van calmando ánimos, y ya llega un momento en que se puede hablar, ya se entabla conversación y finalmente se termina por la liberación de los prisioneros. No ha terminado el botín, eso es como las películas, que parece que el héroe ya ha terminado y de repente otra vez revive la película revive. Los prisioneros se retiran y ya se regresa cada uno para su casa. Y los de Agüimes vuelven de regreso aquí, a su lugar de residencia. Este aquí que viene el inoportuno de turno. Fernando del Castillo Olivares, el coronel de Telde, que ha escuchado la voz, pero llega tarde, de ayuda que le ha pedido su yerno, que vaya inmediatamente a ayudar al capitán general que está trincherado en la Plaza Santa Ana. Mientras ya se había calmado todo, llega el coronel de Telde con las milicias de Telde, en un primer momento para defender la ciudad porque hay un tumulto, hay situación de violencia, pero no les había dicho nada de que estaban los vecinos de Agüimes detrás. Cuando llega el coronel
y ve a los vecinos y va a acometer, son los propios milicianos de Telde los que se dan cuenta del engaño. Estos son los que ya estuvimos apoyándoles en su momento. Y ahí ocurre un episodio, sería lamentable para todo un coronel, de que toda su tropa se pone de parte de los de Agüimes y le dejan solo. A la voz, otro de los eslóganes, el de la Santa Ana era "todos somos Agüimes", y lo que dicen las crónicas que gritaban los milicianos de Telde, decían "vecinos no luchan con vecinos". Y allí dejaron al coronel que continuara él con su episodio. A partir de ahí se disuelve todo y cada uno vuelve a su casa, y como dice el soneto de Quevedo, y no hubo nada. El 17 de enero, un poquito después, ya se retira el capitán general para Tenerife. El 22 de enero, los vecinos de Agüimes dan poder a procuradores en Madrid para que acudan al rey en petición de clemencia, por una parte, para que se anule la venta a Moreto y para que se les adjudique, por el derecho de tanteo y de prescripción adquisitiva, las tierras que ya desde antiguo habían poseído. Se tarda tiempo, las cosas de Palacio van despacio. El 22 de enero mandan poder a procurador, y el 26 de septiembre de ese mismo año se les dice que su causa se les admite, se les va a atender en tribunal. 1718. La causa se resuelve en 1725, 7 años después. El día 3 de noviembre, una sentencia sobre la provisión del 26 de septiembre de 1719, en que se adjudica las tierras a los vecinos de Agüimes con las mismas facultades que se había dado a Moreto, a quien se le priva, por tanto, de la subasta y de la propiedad que fraudulentamente había conseguido. Y posteriormente, en el año de 1733, en el que muere a Moreto, el 13 de abril, Juan López de Alvarado, representante de los vecinos de Agüimes, obtiene de la Real Audiencia de Canarias auto para poder partir y sortear tierras en Sardina y Llanos del Polvo, y ahí empieza, en este documento es cuando empieza a repetirse, junto con Llanos del Polvo, la palabra vecindario. Entre el vecindario, o para que conformen un vecindario, o de varias formas empieza a utilizarse el nombre. Bien, y con la obligación de pagar aquellos tributos de £1 por fanega y por año, que era una cantidad casi simbólica, era muy pequeñita, por cada año que las utilizaran, pero que en todo caso se podían repartir y tenían también facilidad para acceder a la venta. Se reparten en total 1.477 fanegadas. 1.477 fanegadas lo dividen entre dos y son hectáreas, unas 700 y pico hectáreas en toda la llanura de lo que hoy es la costa de Santa Lucía. Sí. Bueno, ¿cómo es la población de Agüimes con el motín? Llama la atención, cuando se estudia los porcentajes de los ancestros de los agüimenses, que un 57% del porcentaje total de la población de Agüimes, que vive entre 1481, vamos a ponerlo un poquito después, 1486, que es la fecha oficial, que es la fecha del documento, hasta 1720, el 57%, más de la mitad, es descendiente de un conjunto de 4 hermanas. Las nombro también para la posteridad porque merecen una consideración mucho mayor. Son las grandes matriarcas de Agüimes: Lucía Hernández, la mayor; Mariana Hernández o Rodríguez, los apellidos vacilan, la segunda; Catalina Hernández, la mujer de Juan Grande; Ana Hernández, mujer de Salvador Jiménez y Juan Grande, pobladores andaluces; y Mariana, por lo menos hijos tuvo de uno que fue su marido, que es Juan Espino. Otros hijos no sabemos con quién los tuvo, quién pudo haber sido el padre. Bueno, pues el 57% de la población desciende de alguna de esas 4 hermanas, que por la situación y las condiciones hacía tiempo que venía haciéndoles la pista de que podían tener un elemento indígena fuerte, y después de tanta investigación y ubicarlas además en una situación precaria, todo me apunta a identificarlas como hijas, ellas 4, nacidas aquí en Gran Canaria, pero hijas de alguna de las gomeras que vivían en Arguineguín a principios del siglo XVI, sobre 1505, sobre las que el obispo de las islas, no solamente sobre las gomeras que estaban aquí, sino que a raíz de 1488, la gran represión que hizo Pedro de Vera en La Gomera,
donde mató a buena parte de la población y sobre todo población masculina. Niños y mujeres pues los desperdigó por distintos sitios vendiéndolos como esclavos entre la península y otras islas, incluyendo también Gran Canaria. Hubo un pequeño retén, un pequeño hato, dice el documento de la Inquisición, de gomeros en Arguineguín, y bien pudiera haber sido hijas de alguna mujer que estaban en ese hato en Arguineguín. Incluso dos de ellas, Lucía y Mariana, pudieran tener como padre a uno de los vecinos guanches de Anaga, que también fueron vecinos en Arguineguín. La explicación, por tanto, de que puedan ostentar el apellido Hidalgo, sí vendría perfectamente localizada por ahí, por cuanto que en Tenerife pasó eso. Estos Anaga mantuvieron y conservaron el apellido Hidalgo. Bien, bueno, pues el -1, que es de Tirajana, y la ascendencia más cercana eran de gente que provenía incluso del medio esclavo, y es muy difícil seguir el rastro hacia atrás. Uno de los prisioneros que hemos dicho, de los 25 prisioneros que se hicieron, uno era de Tirajana y de ascendencia esclava, todos los demás son descendientes, el resto, el 100% restante, son descendientes de alguna de estas hermanas. No solamente es el porcentaje mayoritario de Agüimes, bien, fíjense que el siguiente porcentaje, con un 43%, son los descendientes de Juan Berriel, el conquistador. Yo les digo Berriel y se me quedan mirando pasmados. Juan Berriel, casado con María de Mirabal, llegan a la conquista, él es escribano de la villa, su hija, María de Mirabal, casa con Alonso de Espino, vecino de Las Palmas, no de Agüimes, de donde viene una gran riada de espinos de esta zona de aquí, que es donde ha sobrevivido con mayor prolificidad el apellido Espino. Y para colmo de males, la casa antigua de Juan Berriel, que es la de los Espinos, es la que están llamando como el pariente de Amoreto, la de Westerlin. Esa es la casa Espino, la casa antigua de Juan Berriel en la villa. Bien. Pues estos tienen un 43% de presencia en la descendencia. O sea, de la población de Agüimes, entre 1486 hasta 1720, el primer porcentaje, las hermanas Gomeras, con un 57%, el segundo porcentaje, Juan Berriel, con un 43%, y el siguiente, los descendientes de don Diego Romero, el apellido Romero, muy propio de aquí, con un 36%, y lo siguiente, es curioso, son los parientes del obispo Juan de Frías, de apellido Ramírez, que en Agüimes tienen una presencia del 30,92% de su población, desciende también, tiene la misma sangre que el obispo Juan de Frías. Y del conjunto de indígenas guanches de Anaga, que tienen también descendencia en Agüimes, el porcentaje alcanza hasta un 36,44%. Son los porcentajes más altos de población. ¿Por qué resalto lo gomero? Y con esto termino. Pues principalmente por ese espíritu de justicia que brillaba desde el momento de la gran rebelión de la Gomera contra sus señores. Como incluso en pleno siglo XVI, 1546, hay también un conflicto de honor entre 4 primos, un hijo por cada una de las familias, que ante la conducta de un clérigo que ya venía con una vida irregular desde Telde, estaba mancebado con una de las parientes de estos gomeros, con la que incluso tiene un hijo que está registrado en el libro de bautizos de Telde, con una coletilla además muy curiosa. Bien, se sabe el nombre del padre, pero no se nota aquí. Bien, es la coletilla que añadieron en Telde. Bien, cuando viene a Agüimes a continuación, claro, el resto de la familia de con quien estaba amancebado se siente ofendida. Y en un momento dado asaltan su casa, forzan a la mujer, destrozan la casa del clérigo, el clérigo en este momento está ausente, y se conserva el documento de reparación, entregan una serie de cabras para restituir los daños causados y reparar pues un poco la ofensa que se había hecho. Bien, por eso digo que ese espíritu de justicia está presente, está latente en esos mismos gomeros, y mira por dónde son aquellos que participan de una forma más activa, con más implicación en el momento del botín, los que por completo se ven involucrados, contando ya de antemano que es la mayor presencia de sangre, de descendencia, en este señorío de Agüimes. Y repito desde el principio, que no se remite a Agüimes, háganme el favor de mirar las cosas con más grandeza, a pesar del nombre. Yo, que no tengo nada de Agüimes, me siento orgullosísimo de toda mi parte paterna, de mi parte materna. El Castro mío es de aquí, de Agüimes, como no podía ser menos, Castro y Estupiñán, que es el otro apellido. Y, en fin, que puedan ver y cómo hay valores grandes, aglutinadores,
de justicia, bien, que están ahí latentes y que hay momentos en los que aflora, contra dificultades además que parecen infranqueables, pero también se mantiene y se conserva ese otro espíritu que sabe ver las barreras de otra dimensión, que aunque sean muy grandes, también se pueden saltar, viendo que hay mayor grandeza aún en sacar adelante aquellos valores que ayudan a progresar y a fomentar positivamente la vida humana y la convivencia. El motín de Agüimes, no me hice... ¿Ves? Aquí tenía la... Sí, tengo el balance. Y si me permiten la última frase... Bien, la justicia es un valor que toda sociedad guarda permanentemente en sí, puede mostrarse de forma continua o puede quedar oculta cuando se la niega, cuando se la corrompe, pero nunca deja de estar presente, aunque esté latente, inactiva, en expectativa. La justicia clamó contra el engaño y el despotismo desde la afrenta a los gomeros en su represión de 1488 y emergió con fuerza en el siglo XVIII en Agüimes. Agüimes comenzó el siglo de las luces haciendo brillar una muy especial, la de la justicia. Enhorabuena.